Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión de mercados internacionales, primera de este año de 2024. Vamos a estar analizando qué estuvo pasando esta semana, sí, que pasó con resultados empresariales interesantísimos, particularmente de Netflix, de Tesla, sí, que dejaron resultados, balances, sí, acoplados con otros, vamos a ver qué es lo que estuvo pasando. Vamos a analizar índices, mercado cripto, algún driver también ya empezando con todo este año, así que bienvenidos, gracias nuevamente por estar conmigo otro año más, sí, compartiendo en este canal, semana a semana, el seguimiento de mercado, tanto a nivel local como ya lo hicimos en la semana que tuvimos subiendo el primer video del nuestro Merval, sí, del año 2024, que lo tienen, sí, en el canal. Ahora vamos de lleno a ver qué es lo que pasó esta semana con mercado internacional. Acuérdense que esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy idóneo en mercado de capitales, agente productor matriculado en la Comisión Nacional de Valores y, repito, como siempre, intentamos dar nuestra visión, nuestra perspectiva de todo lo que está pasando, más si alguna pauta, algo que puedan llegar a aprovechar también ustedes con sus sistemas, con su análisis y con el seguimiento que tiene que hacer también cada uno a nivel individual. Bueno, también los invitamos a sumarse a la comunidad de Telegram. Nos buscan Kevin Bogen Inversiones Inteligentes. Así estamos en Telegram para compartir también alguna noticia, comentarios, opiniones en nuestra gran comunidad que vamos creciendo y, bueno, dejamos las vías para colaborar con el canal, como ya lo repetimos o lo vamos a empezar a repetir este año en cada uno de los videos. Dejar like, sumarse a la comunidad de Telegram, donativos de Mercado Pago, cualquiera de las formas, sí, se puede colaborar con el canal, así que particularmente dejando el like al video, sí, al menos alguna de estas informaciones y de análisis que hacemos les sirve para su sistema, ¿sí? En lo cotidiano, así que bueno, bienvenido el apoyo que le puedan dar al canal. ¿Qué es lo que tenemos para ver el día de la fecha? Un montón de contenido, un montón de análisis de empresas, de sectores y particularmente de cómo le está yendo al mercado, cómo empezamos si este 2024, porque vamos a ver que tenemos bolsas en máximos, tenemos bolsas índices marcando, bueno, máximos de toda su historia en subida libre, particularmente el S&P. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el índice Dow, con el Nasdaq, que bueno, acá dice Dow no, pero tenemos el Nasdaq, sí que era el que faltó acá. El Russell 2000, este índice de pequeñas y medianas empresas, también interesantísimo a nivel técnico, commodities, criptos, y vamos a estar analizando todas estas empresas que ven a continuación, que nos dejaron resultados y particularmente Netflix y Tesla, que son las que, bueno, vamos a ver para dónde va rumbeado un poco los balances, ¿sí? Qué es lo que al menos nos puede, las pistas que nos fueron dando con esta presentación de resultados última de estas dos últimas empresas, las más importantes de la semana, es verdad, aunque hay otras también muy, muy interesantes para ir analizando también en la parte técnica. Y dicho esto, ¿cómo nos fue la semana? Bueno, semana muy alcista en mayoría de sectores, caídas un poco más aisladas en Intel, en Texas Instruments, en algo del sector semiconductores y algo del sector cuidados de salud también un poco más rezagado, aunque, bueno, lo peor se lo llevó Tesla, sí, con presentación de resultados que evidentemente no gustaron al sector, no gustaron al mercado. Vamos a ver por qué puntualmente, o al menos vamos a intentar encontrarle la conclusión de por qué sí fue así esta presentación de resultados. También sector aeroespacial con Boeing, Lockheed Martin, sí, haciéndolo bastante, bastante flojo. El resto, en general, muy, pero muy bien el mercado. Particularmente, fíjense, Berkshire Hathaway subiendo casi un 5%, sí, sector energético muy fuerte y el sector tecnológico a la cabeza con un Google también imparable, Oracle haciéndolo muy bien, Apple y Microsoft un poquito más neutro, pero en la parte positiva, y Nvidia, que no para de subir, la verdad que lo viene haciendo muy pero muy bien también en arranque de año y sobre todo también de esta última semana que estamos compartiendo. Energéticas, servicios de comunicación y financiera, lo mejorcito de la semana, lo más flojo, consumo cíclico, real estate y cuidados de salud, sector un poco más defensivo que ahora la está pasando un poquito mal, ¿sí? Particularmente un activo que vamos a compartir también al final, ¿sí? Uno de los principales del sector de cuidados de salud que somos bastante insistentes con este, pero vamos a ver por qué a nivel técnico también. Pero en general, fíjense que tenemos un mercado bastante, bastante fuerte, con un sentimiento, bueno, de codicia, que empezamos a tener de codicia extrema, con algún quizá detalle de esto que siempre compartimos, este es el indicador de sentimiento y codicia de la CNN, la fuente es la CNN, y fíjense que teníamos al menos esta entrada al sentimiento de codicia extrema de los 7 indicadores que sigue, que rastrea, ¿sí? Este indicador de la CNN, en donde hace un año exactamente en enero del año 2023,
teníamos también un sentimiento, o estamos en los 68 puntos, sentimiento de codicia, si bien no de codicia extrema como estamos ahora, también el mercado en enero del año pasado tenía un sentimiento bastante positivo, ¿sí? En cuanto al sentimiento, acuérdense, este es un indicador que cuando se extrema en la parte de la codicia también hay que empezar a ver qué pasa a nivel técnico, ver qué es lo que tenemos en cuanto a esta codicia extrema, que sabemos que no es muy buena. En cuanto a sentimiento de mercado, si es contraintuitivo, hay que ir evaluando a ver qué es lo que va pasando con los gráficos, pero ya empezamos a tener un sentimiento en el cual hay que empezar a mirar un poco todo con cautela, más allá de que sí tenemos índices máximos y tenemos un mercado pero muy fuerte que probablemente pueda llegar a continuar sin lugar a dudas, aunque este indicador es muy interesante para entender que, bueno, no estamos en un sentimiento de pánico, todo sube, sí, o parecería que todo sube, aunque no es tan así, pero ya empezamos a tener una codicia extrema del mercado en 77 puntos, así que a prestar atención a este driver. Y esto que decimos, ¿no? Una semana con mercados muy alcistas, acciones terminando el alza para 2 de los 4 índices de más de un 1%, servicios de crecimiento y de comunicación con mejores resultados por una perspectiva bastante positiva de la inteligencia artificial, ganancias de las empresas tecnológicas sólidas y, bueno, los 7 magníficos, sí, las 7 grandes empresas del mundo, con, bueno, una posible revisión de un 5% al alza para este año según Datatrek, que es, bueno, al menos este análisis que hace también esta fuente, en comparación de una caída de un 1,3 para el S&P. Vamos a ver si estas previsiones que también tenemos según analistas se van dando de esta forma. Energéticas con semanas positivas y consumo discrecional rezagado, obviamente por resultados de Tesla, que arrastraron un poquito todo ese sector, y varios drivers también interesantísimos está bien, podemos ver la parte macro, podemos ver algunos de estos drivers que tenemos que entender obviamente qué es lo que pueda llegar a pasar con recorte de subida de tipos de la Fed y encuestas sobre expectativas de inflación que también muevan el mercado y que para los próximos 12 meses, fíjense, cayendo casi un 2,9%, más bajo desde los finales, ¿sí? Al menos en cuanto a esta encuesta de la Universidad de Michigan, de expectativas de inflación, uno de los más bajos desde el año 2020, así que interesantísimo, porque hay una disminución de la expectativa de inflación que es buena, al menos para la Fed, para la Reserva Federal, porque esta expectativa de inflación, ¿sí?, hace que la Fed tenga la oportunidad de recortar las tasas en marzo, o sea, atrasar un poco este recorte de tipos de interés, solo, obviamente, si otros datos también resultan más débiles, vamos a ver a cuál también nos estamos refiriendo, y esto que implica, bueno, un mayor apetito por el riesgo, sí, que va mejorando a medida que los inversores consideran sacar el dinero del banco, lo llevan al mercado de capitales, y un poco estamos viendo eso, ¿sí? Crece también la inversión residencial apoyando este crecimiento, es decir, el consumo, es el consumidor, no es el único factor que está sustentando este crecimiento económico. La actividad de la construcción también está dando impulso a esto. Y permisos de la construcción, sí, que otro gran indicador importante, acelerándose en diciembre, sí, porque obviamente los constructores esperaban que el mercado inmobiliario mejore a medida que caían costos de endeudamiento, bueno, caídas de tasa hipotecaria que también tendría que ayudar a la demanda de viviendas en los próximos meses. Y obviamente esto, más allá de que haya una disminución mes a mes a inicios de diciembre, o que hubo, mejor dicho, como pueden apreciar, ¿sí?, desde inicios de diciembre, con estas leves caídas, al menos por debajo de la media según este indicador de actividad de construcción, se entiende que debería mejorar este año porque, bueno, ya hay una escasa, ¿sí?, oferta de viviendas existente en el mercado, lo que empuja a los compradores, ¿sí?, de potenciales a optar por nuevas construcciones. Y más allá de esto, la Fed, obviamente cuando la Fed sí se embarcó en esta campaña, sí, agresiva, acuérdense, cuando teníamos una Fed subiendo de manera agresiva, o al menos con esa política monetaria agresiva, la economía parecería, al menos por el momento, haber logrado algo peor, ¿sí? Haber zafado de algo peor, mejor dicho, ¿sí?, de ese dolor significativo en los mercados por el momento, por no tener que, sí, tener una política tan agresiva. Bueno, este es otro de los indicadores que al menos está haciendo que esta inversión residencial apoye el crecimiento económico, que no se tenga, sí, que recortar de una manera tan dura los tipos de interés, y obviamente que también, más allá de esto, el discurso de la Fed sigue siendo de que la misión no se cumplió respecto a la inflación, por la cual no está tampoco tan inclinada a dejar de recortar los tipos de interés. Va a llegar, sí, pero hay que entender también que
otros tipos de indicadores, por ejemplo, los del mercado laboral, van a hacer que tengamos en su momento un panorama para dónde pueden ir las cosas en cuanto a la política de la Fed, de la Reserva Federal, sobre todo los datos de dos encuestas, Instituto de Gestión de Suministros y el de la Federación Nacional de Empresas Independientes, que nos dicen que las empresas probablemente, con esto que estamos viendo en pantalla, van a ir reduciendo el ritmo de contratación este año. Esto implica que, obviamente, hasta ahora teníamos un ritmo de contratación que se iba desacelerando, como lo podemos ver en pantalla, no de manera alarmante, ¿sí? Crecimientos de salario, obviamente, nivelándose hasta donde llegaban los precios del consumidor, pero los inversores sí tendríamos que también ir viendo un índice que es el índice de dotación personal semanal, que lo da obviamente a otra fuente, que insinúa al menos una cifra nominal más débil para el próximo mes, con lo que hay que ir evaluando también cómo se van manejando las empresas con también las contrataciones, y, bueno, obviamente, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Por qué? Porque si nosotros como inversores nos centramos en los datos laborales, ¿sí? Para entender cuándo y cómo la Fed, ¿sí? Puede gestionar la suba de tipos de intereses este año, ¿sí? Actualmente las solicitudes de desempleo son bajas, eso es importantísimo, y los anuncios de despido no están siendo, ¿sí? Un motivo de preocupación, con lo que al menos tendencias inflacionarias comportándose bien, los mercados sí que van a seguir de cerca todos estos datos de cómo se van gestionando al menos lo que llaman las nóminas, es decir, los empleados y cualquier otra sorpresa del mercado laboral que puede llegar a producir alguna volatilidad, siempre y cuando se desmadre. Por el momento, repito, tendencia inflacionaria controlada, la Fed, que este discurso, más allá de que en algún momento va a tener que recortar la suba de tipos, lo viene haciendo bastante bien por el momento. Vamos a ver qué es lo que va pasando, pero drivers que también quería compartir con ustedes interesantísimos. Y también otra cosa interesante que, bueno, ya empezamos a tener presentación de resultados empresariales muy interesantes. Esta semana, gran parte de los 7 magníficos presentando resultados empresariales, balances. A cierre de día martes, Microsoft, AMD, Google y Starbucks. Y a cierre de día jueves vamos a tener a Apple, a Amazon y a Meta, también dejándonos resultados empresariales. Una semana, como pueden ver, cargada de resultados, de balances que vamos a estar compartiendo seguramente también la semana que viene con todos ustedes. ¿Y qué pasa desde el punto de vista cripto antes de ya meternos en la parte del análisis técnico? Bueno, una semana cripto un poquito más bajista, ¿sí? Aunque retomando un poco este sendero de un 2023 espectacular en el mercado cripto, que claro, terminamos planos, al menos en lo que tiene que ver con Bitcoin, sí, un poquito más flojo algunas altcoins como Ripple, como Litecoin, como Ethereum, cayendo casi un 8%. Pero acuérdense, vamos a compartir seguramente en el canal un pequeño video breve para quien no esté al tanto de qué significa tener ETF de Bitcoin al contado. Lo vamos a dejar, sí, para poder ampliar un poquito más en el canal. Pero algunas noticias, algunos datos interesantes en el año también del halving que venimos hablando, sí, también en videos anteriores. 5 ETF de Bitcoin experimentaron salidas y entradas, sí. En total salieron más Bitcoins de lo que entraron. Fíjense, casi 19.236 Bitcoins. Entraron solamente 8.800. En Grayscale tuvimos una de las mayores salidas de casi 19.236 Bitcoins. En Fidelity entradas. En BlackRock también entradas. Bitwise y Franklin también con entradas, ¿sí? de BTC, de Bitcoins. Así que esta fuente es CryptoSlate, que bueno, nos permitía al menos evaluar a ver cómo experimentábamos esta implementación de los ETF a medida que va avanzando todo el tiempo y a medida que nos vamos acercando a abril, ¿sí? Y al halving que vamos a tener este año de manera interesante, en donde ya se empieza a visualizar, ojo con esto, atención con esto, lo que puede llegar a pasar con la alt season, ¿sí? Es decir, la temporada de las monedas alternativas, de las altcoins, en donde tras la aprobación de los ETF tuvimos, después hay que ver cómo va variando la volatilidad, que esto es obviamente un mercado totalmente distinto al mercado tradicional, pero con muchísima más volatilidad. Pero tras la aprobación de Bitcoin al contado, Ethereum y otras altcoins experimentaron repuntes, sobre todo Ethereum superando el rendimiento de Bitcoin por primera vez desde octubre del año 2022. Interesantísimo estas conclusiones que nos trae Glassnode, que es la fuente. Ethereum sí con ganancias superiores al 20% en relación a Bitcoin después de la aprobación del ETF. Mercado de derivados también de Ethereum experimentando un repunte, ¿sí? De volumen de comercialización, lo que al menos nos trae un creciente interés y flujo de capital dentro, ¿sí? de esta cripto. Y Solana también con subidas espectaculares. Vamos a estar analizando otra altcoin, pero también Solana
con movimientos muy interesantes las últimas semanas, puntualmente, y en general las altcoins ganando impulso gracias a los ETF. ¿Sí? Vamos a ver si esto efectivamente, repito, se va también traduciendo en el precio en las próximas semanas, próximos meses sobre todo, llegando casi a abril con el halving, repito, que yo creo que va a ser lo más importante, al menos el evento más importante del mundo cripto este año, así que vamos a estar compartiéndolo seguramente, a no perder de vista esto y sobre todo vamos a dejar, repito, un video explicando un poquito la parte del ETF de Bitcoin al contado, no de nuestro canal, sino de otro canal, sí que me pareció muy interesante para quien no esté en tema. Creo que hay que ir metiéndose a poquito, es otro tipo de activo para otro tipo de perfil de riesgo, sin lugar a dudas, y con muchísima volatilidad, pero que creo que también hay que prestar atención porque no deja de estar dentro del mercado de valores Bitcoin. Así que dicho esto, vamos a lo que tiene que ver con principales índices. Arrancamos con el recorrido de índices y bueno, el recorrido de índices que líder de todo el mundo, el S&P 500 en máximos de toda su historia, ¿sí? Llegando aproximadamente a los 4.945 puntos, directriz alcista, como podemos apreciar, ¿sí? Desde mínimos de octubre del año 2022 y bueno, ya con la media como soporte dinámico, llegando aproximadamente a los 4.489 puntos. Y todo este último impulso nos marca también algunas zonas de retroceso Fibonacci interesantes para ir monitoreando en correcciones porque estamos en máximos, en subida libre no tenemos resistencias para el S&P 500, 4.390 la zona del 38.2, 50% en los 4.220 y sobre todo la zona de medio y largo plazo que no tendría que perder ahora el S&P 500 para no empezar a tener alguna caída un poquito más clara, los 4.049 puntos que está, bueno, bastante por debajo de niveles de la media de 200, junto con la directriz que acompaña un poco todo este sentimiento alcista que seguimos teniendo en el S&P, nunca se había modificado más allá de venir a tener alguna corrección a niveles FIBO de medio o largo plazo, como ya lo venimos viendo, o como lo vimos semana a semana el año pasado, y repito, la media como claro soporte junto con el mínimo creciente anterior también, 4.709 puntos, el mínimo que nos dejaba el 5 de enero de este año, para tener una pequeña consolidación y seguir a máximos de toda su historia. Indicadores, es verdad, bastante sobrecomprados. Vamos a ver si, por ejemplo, como el RSI que se va purgando ahora, empezamos a tener en el estocástico alguna posible purga, ¿sí? Al menos para venir a buscar la media o algún mínimo o alguna consolidación, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que va pasando. Pero, repito que índices fuertísimos en subida libre y sin ningún tipo de obstáculo para seguir al alza, al menos por el momento. Vamos con el Dow Jones, el principal índice industrial que lo mismo. Fíjense las bolsas hoy a nivel técnico marcando un poco este camino alcista que todavía sigue y que, bueno, hasta que la tendencia no se modifique es el que hay que intentar respetar y hay que seguir siguiendo lo más sincronizado posible lo que va haciendo el mercado. En este caso el mercado nos está mostrando que los índices están marcando máximos de toda su historia y que no están teniendo ningún tipo de resistencia por el camino, por ende lo más probable es seguir subiendo. Sí, veremos si eso se termina dando de esta forma y de qué manera, obviamente con correcciones, ¿sí? Y sobre todo respetando algún soporte, que en el caso del Dow Jones los tenemos en los 37.308, mínimo anterior que dejó también el 18 de enero de este año, la media ascendente que pasa por 35.329 y niveles Fibonacci del último impulso alcista que tuvimos desde particularmente octubre del año 2022. Estamos hablando de niveles de mínimos de los 28.623 puntos y soportes, repito, el 38.2 en 34.679, junto con la zona FIBO 61.8 en 32.413,70, que coincide, fíjense, esas zonas claves junto con los mínimos que dejó en octubre del año pasado, luego de, sí, para tener después el repunte, la ruptura en la media y, bueno, un Dow Jones también espectacular, sector industrial que lo está haciendo muy, pero muy bien, y todos los principales indicadores, bueno, llegando, es verdad, a zona de sobrecompra, veremos en algún momento de tener esa purga, pero sin resistencias y también otro índice que lo está haciendo espectacular. Este sí venía un poquito más rezagado que tanto el S&P como el Nasdaq, como lo venimos viendo mes a mes, sí, el año pasado, pero ahora sí acoplados todos a la par y en subida libre. La excepción es la tecnología, pensarán ustedes, para nada, si la tecnología en subida libre también, dejando un máximo, es verdad, esta semana los 17.823 y ahora teniendo una pequeña corrección después de marcar nuevos máximos y soportes en los 16.341, la media ascendente sí y sobre todo en el soporte que dejó en octubre del año pasado, 14.111 puntos, también a niveles FIBO de la última subida, estamos hablando en este caso
de la zona de los 13.316 puntos y mínimos también de octubre del año pasado en los 10.488. La verdad que también la bolsa en la parte tecnológica haciéndolo espectacular. Es verdad, el timing técnico también en índices es malísimo porque estamos en máximos, pero un momentum, una fuerza en el precio espectacular y bueno, en subida libre la gran mayoría de índices. Veremos si es capaz de igual de corregir en algún momento el Nasdaq, al menos respetando la media y sobre todo mínimos crecientes, sobre todo los 16.341, repito que es el mínimo que dejó ahora en enero de este año el Nasdaq. Todos los principales indicadores también en sobrecompra, el estocástico dando venta inclusive en zona de sobrecompra, así que no se descarta que en el corto plazo podamos llegar a tener alguna corrección. Repito, vamos a ver si es respetando esas zonas de soporte clave. Como ya nos trae también el Nasdaq, bueno, que tuvo un año espectacular el año pasado, después de correcciones, es verdad, el año 2022, pero haciéndolo muy, pero muy bien también este año. Y vamos al Russell 2000. Bueno, este yo creo que es uno de los más interesantes, sí, que ya lo veníamos compartiendo. ¿Por qué? Porque tenemos ruptura de rango, sí, ruptura de rango de consolidación y triple suelo a nivel técnico activado por análisis técnico, sí, luego del quiebre de los 2.039 puntos hacia casi máximos. Fíjense, máximos de toda su historia para este índice en los 2.456. Tenemos objetivo hacia los 2.438 y claro, nos detuvimos casi entre el 50% y el 61.8% del último gran impulso que tuvimos de marzo del 2020 a la fecha. Este sí un poco más rezagado, enrangadísimo, digamos, desde mayo hasta precisamente enero de este año, en donde acá sí, quizá lo que le faltaría sería en las próximas semanas, más allá de tener el objetivo activado, ¿sí? Por análisis técnico ya lo tenemos activado por ruptura de máximos entre mínimos, sí que si medimos y proyectamos el rango, tenemos el objetivo casi hacia máximos y sobre todo particularmente mientras mantengamos la media, soportazo de corto o medio plazo en los 1878, mínimos crecientes y particularmente la zona del suelo en 1.638 puntos, que en caso, de romper a la baja, anularíamos el objetivo y se complicarían las cosas para el Russell, pero la parte técnica manda, estamos con objetivo activado y veremos si a las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos también les va bien, al menos técnicamente tenemos ese panorama. Todos los principales indicadores estocásticos, sobre todo, con un poco más de espacio hacia niveles de sobrecompra, RSI arriba de 50 en 53 y un MACD que quiere dar compra ahora después de correcciones, así que indicadores bastante purgados, fíjense, no estamos en zonas de sobrecompra extrema, ¿sí? Así que también interesantísimo, quizá con espacio, los indicadores para seguir este objetivo y ir quebrando también todas las resistencias que fue dejando por el camino, puntualmente los 2.140, los 2.289, cumplir el objetivo y atacar máximos de toda su historia en 2.458 aproximadamente para el Russell 2000, así que muy, muy buena perspectiva también para este índice. Y nos vamos un poco con commodities, nos vamos primero con el oro que, venimos compartiendo semana a semana también del año pasado. Buena perspectiva para el oro todavía, ¿por qué? Bueno, porque más allá de que no se modifica el escenario, sí que que veníamos viendo el año pasado. ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos todo este impulso, fíjense, y todavía con niveles Fibonacci del último gran impulso que tuvimos desde aproximadamente mínimos de noviembre del año 2020 hacia el último máximo que no está pudiendo, la verdad no está pudiendo con justamente una zona en la cual nos detuvimos hace poquito en los $193, fíjense, doble zona de obstáculo para el oro, casi ahí cerquita del máximo de toda su historia, hablando del ETF del oro en $194, que veremos si es capaz de superarla en caso de quiebre, ojo, porque empezamos a estar también en subida libre en su principal ETF, y sobre todo porque no pierde mínimos crecientes, va dejando gaps alcistas y particularmente porque la media es soporte todavía del precio actual, 181,72, también algún soporte intermedio en los gaps alcistas que dejó en 179 y el mínimo puntualmente del 4 de octubre del año pasado en los 168,94 ahí cerquita del 61.8 que está en $166,82, que también nos marcan soportes interesantísimos para ver si esto es una corrección, precisamente para seguir también con esta evolución alcista del oro muy fuerte, igual más allá de estar consolidando cerquita de máximos y particularmente con indicadores bastante pulgados, fíjense cerquita de la zona de sobreventa el estocástico, MACD queriendo dar compra por debajo de 0 y un RSI todavía por debajo de 50, pero en caso de ponerse por la parte alta en 50 se pone muy, pero muy interesante, así que todavía con una perspectiva bastante alcista
el oro y nos vamos con la plata con, bueno, otra visión quizá de la parte técnica, porque este se adelanta un poquito, pero más débil la plata, más lateral, es verdad, y costándole una zona bastante interesante a nivel técnico de, bueno, de precios, de resistencias, de máximos anteriores, cercaron los 23 dólares con 24 centavos, acá sí, bastante más lejos de máximos, sí, el ETF de La Plata, en 28 con 0,2 centavos de dólar, el máximo de toda su historia, y es verdad que mantiene igualmente mínimos crecientes, sí, mantiene particularmente toda esta zona de niveles de los 18,36 y puntualmente los 19 dólares, casi a cierre del gap alcista que dejó, que nos había dejado en marzo del año pasado, y ahora sí, muy zigzagueante sobre la media, es lo único que no me gusta, y costándole toda esta zona, fíjense, junto al gap bajista que dejó, que no lo pudo cerrar, fíjense, fue intentar testearlo en 2 oportunidades, no pudimos tener el quiebre un poquito de una manera clara, 23 dólares con 29 centavos, y el máximo del doble techo, que nos dejaba de corto medio plazo unos 23 con casi 24 dólares, 23 con 98, que en caso de quebrarlo, bueno, mejorarían las cosas para La Plata. Ahora sí, igualmente arrimándose a algún soporte clave, 20 dólares y repito, los 19 dólares como doble zona de soporte importantísima, junto con nivel FIBO 61.8 de todo el último impulso en los 17 dólares con 40 centavos. De quebrar alguna de esas tres zonas se complicaría de corto, medio y hasta de largo plazo La Plata. Así que fíjense que en rango en toda esta zona, habrá que ver para dónde define ahí, quizá con menos definición que el oro, desmarcándose un poco del oro, así que a ir siguiendo qué es lo que va pasando, un poco más volátil también que el oro, la plata, pero con indicadores interesantísimos, indicadores saliendo de zona de sobreventa también, el estocástico sobre todo en compra, saliendo de la zona de sobreventa, RSI cerquita de 50 y un MACD que quiere volver a dar cruz alcista, bastante por debajo de cero todavía, así que bueno, habrá que ver si quebrando la media y yendo a testear, repito, la zona de los 24 dólares, podemos ya tener un panorama un poquito más claro, o se aclara un poco lo que va a pasar con la plata. Por el momento no, ¿sí? Incluso desmarcándose el oro, por eso lo traemos. Pero bueno, habrá que ver si el oro termina repuntando, si la plata termina, en su caso, también acompañando el movimiento que suele tener rendimientos un poquito más retardados que lo que va haciendo el oro. Y nos vamos a un ETF de biotecnología, que también tengo para traerles, que bueno, viene con caídas durísimas, ¿sí? Con caídas desde máximos de febrero del año 2021, cuando llegó a cotizar aproximadamente 174 dólares. Ahora sí, bueno, nos dejaba muchas señales de deterioro, un hombro cabeza a hombro, fíjense que se activaba, lo cumplía por análisis técnico junto con un rango de consolidación también, o doble techo activado a la baja, que también lo cumplíamos, rompíamos la media y de ahí a caer, quebrando inclusive soportes de larguísimo plazo que estaban claros, y ahora, fíjense, una vez que llegamos a niveles de los 63 dólares aproximadamente, doble suelo, y de ahí sí tenemos una clara directriz que estaría intentando ir a quebrar ahora en este momento a nivel técnico el ETF de la biotecnología, pero sin poder con esta zona de resistencia. Fíjense, estamos hablando de los 98 dólares aproximadamente, aunque algo positivo ya se va viendo, quiebre o potencial quiebre de directriz que ahora se estaría volviendo a apoyar sobre esos niveles. Le falta ese pasito desde mi punto de vista de quebrar los 97, 98 dólares y tener la media ahora sí como un soporte dinámico un poquito más claro. ¿Por qué digo esto? Porque desde toda esta caída, fíjense que la zona de la media es resistencia, no pudo estar ni 2-3 meses y ahora sí parece que la zona de la media empieza a ser una zona de soporte un poco más, al menos de manera interesante, nos va dejando algunos mínimos crecientes, ¿sí? Así que vamos a ver si esa reversión o ese cambio de tendencia a nivel técnico lo empezamos a tener de una manera un poquito más clara. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, claro, nos caería muchísimo espacio hacia máximos en caso de que sea el ciclo de la biotecnología como ya lo ha sido en algún momento. ¿Sí? Fíjense toda la evolución alcista que tuvimos después de la pandemia y que, bueno, después del 2021 lo vimos mermado con caídas de mercado y nunca pudimos recuperar. Así que, repito, interesante a nivel técnico también la biotecnología en este momento, por indicadores también muy interesante, porque tenemos un estocástico ahí cerquita de zona de sobreventa, RSI queriendo quebrar la zona de 50 todavía en terreno positivo, y un MACD dando venta por arriba de cero, así que interesante también el ETF de la biotecnología. Repito, mejoraría muchísimo de quebrar los 99 dólares, de mantener la media, que hoy pasa por los 80,57, y mínimos crecientes, sobre todo en la zona de doble suelo en 61,96, para pensar de que de medio plazo ya también se va modificando este sector. Y nos vamos con la parte cripto antes de ir, sí, con la última parte del primer video del año, que es presentación de resultados empresariales. Vamos con Bitcoin, vamos con, bueno, la joyita del año 2023 y veremos si en 2024 creo que
A veces nos olvidamos de dónde vinimos. Venimos de un 2023 espectacular que arrancaba por acá. Sí, fue el activo que más subió en cuanto a rendimiento el año pasado. Veremos si se replica este año y sobre todo por la perspectiva técnica que todavía tenemos, que es espectacular todavía de medio plazo para Bitcoin, de largo plazo también. Sí, y sobre todo porque intentamos ahora tener un pequeño retroceso con, bueno, una divergencia por indicadores en el precio que nos podría hacer pensar de alguna corrección que la estamos teniendo, pero una corrección que ni siquiera tenemos caídas a la media, ¿sí? Que es ahora la zona de soporte más importante, $35.698, y sobre todo niveles de mínimos anteriores, manteniendo de una manera espectacular los $40.000. Fíjense, venimos a testearlo y otra vez estamos yendo a atacar la zona de los $42.000 ahora. Veremos si es capaz igualmente de quebrarlo y venir a buscar la media. No pasaría absolutamente nada. Por debajo de la media estamos hablando quizá de otro escenario, donde tenemos bastante más lejos los $30.000 y sobre todo la zona de suelo, que ya nos había dejado ese rango, o doble suelo quebrado al alza y cumplido por análisis técnico, cerca de la zona de los $25.034. Niveles FIBO de toda esta última subida para Bitcoin también. El 61.8 relevante como soporte en los 28.256 y bueno, un Bitcoin que sigue su evolución alcista, que tiene muy lejos, pero muy lejos todavía de los $68.000 máximos de toda su historia, $68.900 aproximadamente, y que habrá que ver si es capaz de ir ahora a enfrentarse con los niveles de los 48.563, que fue una zona de máximo por allá por marzo del año 2022, que bueno, no la pudo quebrar, ¿sí? Ahí fue donde nos frenamos, marcando una divergencia por indicadores, divergencia bajista, y de ahí teniendo la corrección, que repito, ni siquiera fue a la zona de la media, por lo cual, al menos por el momento, tenemos un Bitcoin que sigue fuerte, sigue alcista, aunque siempre hacemos la salvedad, es uno de los activos más volátiles del mundo, así que hay que prestar atención, ni que hablar a otras cripto alternativas, a las altcoins, que también tienen rendimientos espectaculares, pero esos rendimientos a veces se ven traducidos en correcciones durísimas, ¿sí? Sobre todo para quien, bueno, no sigue la parte gráfica o quien está fuera de este mundo, así que a prestar mucha atención con eso. Indicadores estocásticos saliendo de sobreventa, RSI queriendo ponerse en terreno positivo en 50 y un MACD dando compra por debajo de cero, indicadores purgados. Así que interesante esta pequeña corrección, purgando indicadores para posiblemente seguir. Vamos a ver qué es lo que pase y sobre todo si mantenemos la media y el mínimo anterior del doble suelo, que no tenemos igualmente otro soporte más clave que en los 35.000 quizá por ahí, pero después de la media casi sin soportes hacia esas zonas de suelo para lo que tiene que ver con Bitcoin. Ethereum, si nos vamos un poco a Ethereum, que también tuvimos en Ethereum alguna corrección interesante después de un triple suelo a nivel técnico casi cumplido, llegamos ahí por un pasito casi a cumplirlo, y llegado a testear esos niveles, la zona de suelo de los $2.136, sin perder la zona de la media sigue siendo un soporte importantísimo también para Ethereum, estamos hablando de los $2.028 junto con mínimos crecientes, sobre todo la zona de doble suelo que nos dejaba cuando se activaba este doble suelo el 25 de octubre del año pasado, en los 1.534, junto ahí cerquita de los 1.585, que es el nivel FIBO 61.8 del último gran impulso alcista que tenemos todavía, ¿sí? En Ethereum, que sin romperlo, fíjense, corrección, y vamos a ver qué pasa ahora, la semana próxima o las semanas próximas, con la media y mínimos crecientes, acá sí, interesantísimo la zona de suelo, y por debajo de la media de los 2028 también el mínimo que dejó en los 1911. Debajo de eso no tenemos soportes hasta los 1534 y sobre todo el mínimo también de marzo del año pasado, 1375, pero una tendencia muy alcista, con mucha volatilidad también, si hay que repetirlo y volver a repetirlo, ¿sí? Para que no queden dudas de que, bueno, el mundo cripto es uno de los más volátiles del mundo y con todos los principales indicadores purgados, estocásticos sobre todo, entrando en zona de sobreventa sin dar compra todavía, RSI por debajo de 50 en 42 y un MACD en venta ya hace bastante por debajo de cero, así que purgando indicadores sin perder la media y sin perder mínimos relevantes de corto o medio plazo, así que vamos a ver qué es lo que va pasando también con Ethereum, ¿sí? Y sobre todo cómo va acompañando el movimiento de Bitcoin en caso de que Bitcoin decida tener algún movimiento al alza un poquito más fuerte del que estamos viendo ahora. Y nos vamos con IOTA, otra cripto, otra altcoin, sí que, bueno, acá tenemos desde máximos, ¿sí? Toda esta clara directriz bajista que volvemos otra vez, ¿sí? A rechazar hace poquito,
pero interesante que al menos con esta explosión de volumen comprador que tuvimos el 29 de noviembre del año pasado, ¿sí? Empezamos a tener la media como soporte, ¿sí? En doble oportunidad casi aproximadamente, algo que no pasaba hace mucho, también en esta altcoin y en otras a nivel técnico, porque desde que caímos, fíjense, la media era resistencia en múltiples oportunidades hasta que la quebramos, empieza a ser soporte y veremos en caso de poder, con alguna resistencia un poquito más interesante, cerca de los 0,32, ir a buscar algún máximo que no lo tenemos, sino hasta los 0,71 o los 0,95 aproximadamente para esta cripto, ¿sí? Que para este proyecto, para Miota, que habrá que ver si también a nivel técnico nos va ayudando, más allá de la volatilidad, repito, porque es verdad, es muy difícil hacerle un análisis técnico a este tipo de activos, pero lo podemos ver a nivel gráfico también, así que el riesgo al menos también lo podemos ir gestionando y sobre todo con la asignación de la cartera total que uno tenga en determinados proyectos de altcoins, de algunos de estos proyectos cripto, que también los traemos para compartir a nivel técnico, así que vamos a ver qué es lo que va pasando también junto con lo que quiere hacer también Bitcoin, repito, todo esto va atado, nada de todos estos proyectos están separados de Bitcoin, así que interesante ver siempre lo que va pasando con Bitcoin y después ir bajando a otras cripto. Todos los principales indicadores, por ejemplo, el estocástico en 57 todavía con espacio para subir, el RSI por arriba de 51 y un MACD dando compra recién ahora, ¿sí? Después de una curva interesante, así que indicadores también con espacio para ver qué es lo que va pasando un poquito más adelante. Y nos vamos con presentación de resultados del primer trimestre del 2024. Muchos resultados para compartir, más la parte técnica. Arrancamos, sí, con este rally de resultados empresariales. Verizon Communications, sector telecomunicación, resultados del primer trimestre del 2024, beneficio de 1,08 centavos de dólar, menos 9%, ingresos 35.1 mil millones de dólares, ingresos planos, ¿sí? O sea, neutros, sin superar los del trimestre anterior del año anterior. Y bueno, resultados un poquito más flojos para Verizon Communications. 3M, sí, sector de consumo defensivo también, de todo el año 2023. Pérdidas, no tuvo beneficios, ¿sí? De 12,63 centavos de dólar por acción, frente a beneficios del año pasado, ¿sí? De 10,21 acá. Bueno, empeorando, dejo de tener beneficios, empieza a tener pérdidas esta compañía. Ingresos, 32.700 millones de dólares, 4,5% menos que el año anterior, resultados flojos, acá sí. Y Johnson & Johnson, sector de consumo de salud, sector defensivo, ¿sí? Beneficio por acción 1,70 centavos de dólar, 39% más, muy buenos resultados, ingresos 21.400 millones de dólares, 7% más que el año anterior. Y Johnson sí, hacemos un pequeño parate para ver un poco qué tipo de resultados nos deja, porque fueron buenos a nivel segmentos, ¿sí? De ventas, ¿sí? Y sobre todo la parte de tecnología médica y todo a nivel geográfico, sacando Europa un poquito más débil, el resto haciéndolo muy pero muy bien, teniendo buenas ganancias, algo, si algún costo que le va costando un poquito más, pero en general haciéndolo espectacular, buena infografía que nos muestra un poco, no solamente a nivel geográfico, sino de segmento por ventas, cómo lo hizo, y la verdad que haciéndolo muy pero muy bien, al menos en esta presentación de resultados, la primera del año para Johnson, que la verdad que lo hizo muy pero muy bien. Nos vamos a la parte técnica, nos vamos a ver primero Verizon Communications, que repetimos, tuvo resultados bastante flojos, que lo vamos a ver a continuación, aunque es verdad que habrá que ver si a nivel técnico termina de descontar lo peor, porque en el corto plazo está mejorando sin perder de vista, repito siempre, el largo plazo, ¿sí? Cuando, sobre todo para quien recién esté empezando en bolsa, acuérdense de abrir un gráfico a nivel semanal. Este fue un activo que de los años 80 lo hizo muy bien hasta el año 2000. En el año 2000 nunca pudo superar máximos de toda su historia, incluso intentándolo en el año 2019 y con caídas durísimas. Después, recién ahora va recuperando en el corto medio plazo, pero es verdad que todavía ni siquiera en el gráfico semanal es capaz de superar la media. No perdimos mínimos, por ejemplo, del 2008, pero estamos hablando de mínimos de ese momento, si estamos hablando de mínimos realmente muy lejanos todavía en la actualidad, ¿sí? Ahora nos va dejando un mínimo en los 30,14 centavos de dólar y con una tendencia que yo creo que hay activos que están un poquito mejor, tienen el camino un poco más claro a nivel de tendencia alcista. Acá estamos en una tendencia bajista en la cual estamos viendo una reversión muy interesante, cierto, pero reversión en la cual la empresa, en caso de ir mejorando, habrá que ver si el gráfico lo va descontando previamente. En todo caso, si ya tenemos ruptura en la media, una pequeña leve mejoría a nivel técnico en el corto plazo,
nos quedan muchísimas resistencias por el camino, sobre todo ir a cerrar los gaps bajistas que teníamos en julio del año 2022 en los $46 y los 50 aproximadamente en esos niveles, y ahora con la media de soporte de corto plazo en los 36,86, mientras mantenga y sobre todo mantenga mínimos crecientes que va dejando, podría ser una opción, ¿sí? Pero repito que creo que hay activos que están un poquito más claros a nivel técnico, un poquito, con el camino, repito, más despejado a nivel alcista, ¿sí? En cuanto a su tendencia. Acá recién estamos empezando, puede haber una reversión, puede mejorar Verizon Communications de corto o medio plazo, pero creo que hay que exigirlo un poquito más. Si cierra los gaps y empieza a tener la zona de la media como soporte, estamos hablando quizá de otra película, pero también los indicadores nos muestran sobrecompra, así que a prestarle mucha atención a esto. 73 el RSI, sobre todo también el 85 que marca el estocástico, en clara zona de sobrecompra este activo, que repito, resultados que fueron flojos y que va mejorando a nivel técnico, quizá pensando que lo peor ya pasó, pero hay que ver si a medio plazo puede ir superando algunas resistencias a nivel técnico, repito que son no estas que estamos marcando de los gaps, sino muchas otras de años anteriores, ¿sí? Y sobre todo, si repito, mantiene a nivel técnico la media en 36,86 centavos de dólar y el mínimo también que nos dejó en octubre del año pasado en los 30,14 para este activo que, repito, mejora al menos su perspectiva a nivel técnico, pero con resultados un poquito más flojos, ¿sí? Creo que se esperaban peores, igualmente de ahí alguna reacción en el corto plazo. Pero bueno, dicho esto, seguimos con el recorrido. 3M, la compañía Company, que esta, sí, claramente, acá tenemos claro indicador a nivel técnico de que es un activo que no hay que tener en cartera, activo bajista, activo que viene siéndolo bastante flojo hace mucho tiempo, no hace una semana, dos, algunos meses, sino que lo viene haciendo bastante flojo desde caídas del 2021. Incluso vamos a ir a un gráfico a nivel semanal. Fíjense que más allá de tener quizá un largo plazo, donde uno podría pensar que es un activo muy alcista de largo plazo, que es verdad cotiza a un precio muy superior de lo que cotizaba en los años 80, sí que cotizaba $5, si estamos en 105, pero fíjense el deterioro que tuvimos desde máximos, impresionante el deterioro, y es un activo que está todavía peligroso desde mi punto de vista, porque no para de caer. Hay que pedirle un poquito más a estos activos que están débiles. Atrás hay una empresa sufriendo y que, bueno, parecería que lo peor no pasó, porque la media es resistencia, porque todavía sí no puede con la media hace mucho tiempo, sobre todo particularmente en julio del año pasado, donde intentó atacarle, fíjense, nuevamente vuelve a ponerse por debajo y sobre todo después de presentar resultados empresariales nos deja nuevo gap bajista y resistencia en los $106 junto con la media que vuelve otra vez a ser una clara zona de resistencia en los 103,41 y repito, en caso de quiebre de los o pérdida de los 85,23 seguiríamos con una tendencia muy bajista y mejoraría recién las cosas en caso de quiebre de algún máximo decreciente en los 113 o particularmente la zona de resistencia de los 130, casi $130 para 3M, que, repito, activo muy bajista, activo que no lo tendría en cartera hasta que no demuestre técnicamente un poquito de que lo peor ya pasó quizás para la compañía, sobre todo a nivel técnico, y todos los principales indicadores llegando a la zona de sobreventa, puntualmente el RSI y lo que tiene que ver con el estocástico, pero sin poder demostrarlo un poco en el gráfico, que es lo que más importa. Así que dicho esto, nos vamos con Johnson & Johnson, que es la que presentó buenos resultados y es la que, más allá de que pese a que le ha costado muchísimo estos últimos tiempos, sigue activo, sí, muy fuerte, muy alcista, que nunca quebró niveles FIBO de la última gran subida y bueno, con un largo plazo espectacular. Acá hay que decirlo también abriendo un gráfico semanal de Johnson, de algunos activos que venimos analizando también año tras año en el canal, activo que se puede tener en cartera, pero que ahora quien no la tenga en cartera esperaría quizá un poquito más de lo que tiene que demostrar Johnson, que es, bueno, superar de una manera un poquito más clara la media, ¿sí? Nunca quebró del último gran impulso que tuvimos de su retroceso FIBO, la zona del 61.8, 138,98 pasa los niveles que no debería perder de medio a largo plazo, y el mínimo también que dejó en octubre del año pasado, de ahí, fíjense, la media seguía siendo una resistencia clara, hasta que la quebramos hace poquito, pero muy zigzagueante sobre la media. Le pediría algo más, a un requisito un poquito más claro a nivel técnico, que sería cerrar alguno de los gaps bajistas que fue dejando, particularmente el que dejó en agosto del año pasado en los $171,59 y quebrar directriz, esta clara directriz bajista que casi, bueno, coincide con esta zona del gráfico, ¿sí? Esta zona es
Es una zona importantísima en la cual, en caso de quiebre o en caso de tener algún gap al alza y quedar de una manera clara la media, teniéndola como soporte ya se puede plantear al menos una gestión de riesgo un poquito más clara, un timing técnico interesantísimo en un activo muy alcista de largo plazo, activo defensivo también, pero que bueno, no la viene pasando bien desde abril aproximadamente del año 2022 y habrá que ver si esta corrección a nivel FIBO termina para empezar otro tramo alcista nuevamente para Johnson. Por el momento le pediría un poquito más porque se ve que los resultados no fueron los que impulsaron al menos en las últimas sesiones el precio al alza, sino que todavía sigue en rango ahí cerquita de la media. Principales indicadores, bueno, saliendo de zona de sobrecompra, interesante esto, purgándose al menos los principales indicadores, pero le pediría un poquito más para que vaya despejando un poco el camino, sobre todo a nivel técnico. Y seguimos con otras tres activazos, los que vamos a ver a continuación: Lockheed Martin, Procter & Gamble y Netflix, sobre todo, que también dejaron presentación de resultados. Lockheed Martin, beneficio por acción 7,58 centavos de dólar, 2% más que el año anterior. Ingresos 18.900 millones de dólares, ingresos planos. No fueron resultados excelentes, pero tampoco fueron muy malos, ¿sí? Fueron planos más que nada, y creo que es un poco el mercado a nivel técnico lo va descontando de un activo que venía venía subiendo muchísimo los años anteriores y ahora parece estar tomándose un descanso al menos del último tiempo. Y Procter & Gamble, sector de consumo defensivo, beneficio por acción 1,40 centavos de dólar, 12% menos acá, baja en cuanto a beneficios, aunque los ingresos se mantienen un poco estables, 21,4 mil millones de dólares, 3% más que el año anterior. Resultados más flojos que positivos los de Procter, pero vamos a ver a nivel técnico que yo creo que acá quizás se esperaban un poquito peores, ¿sí?, que lo que realmente fueron. Y Netflix, con este activazo, yo creo que este fue un poco lo mejorcito de la semana en cuanto a presentación de resultados. Beneficio por acción 2,11 centavos de dólar, ¿sí?, que bueno, superando beneficios, ¿sí?, muy por encima del año pasado. Y ingresos 8,83 millones de dólares, 13% más también en ingresos. Suben beneficios, suben ingresos de una manera espectacular. Vamos a ver ahora por qué, ¿sí? Porque sube toda la parte, sobre todo la parte geográfica. Fíjense a nivel geográfico, todo lo que, cómo se fue superando, ¿sí?, cómo se fue superando, y la parte de las membresías pagas, cómo también fue subiendo, ¿sí?, valorando la expectativa que también se tuvo para el año pasado, subiendo en todos los aspectos, en sus balances, y haciéndolo, repito, de manera espectacular, ¿sí?, sin complicaciones en cuanto a su balance y descontando algunas cuestiones, ¿sí?, en las cuales, récord de suscriptores, ¿sí?, 13 millones de miembros, más de lo esperado solamente en el cuarto trimestre, triplicándose desde que alcanzó el máximo de varios años, hace aproximadamente año y medio, y sobre todo por estas medidas de diversificación que tendió a tomar la empresa después de, bueno, tener quizá años un poquito más complicados. Acuérdense que sector streaming, sector de entretenimiento muy flojo, lo estuvimos viendo con Disney también con esto, pero en el streaming, Netflix a la cabeza, reinventándose, lanzando medidas energéticas con tema de intercambio de contraseñas entre usuarios, servicios de publicidad, aunque también planeando transmitir programa de lucha libre profesional en su plataforma en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en América Latina, desde 2025, así que con algunos otros planes también para ir gestionando un poquito mejor su negocio e intentando, atención con esto, vamos a ver cómo también, cómo va surgiendo para Netflix, si realmente lo implementan, incursionando o intentando incursionar en el negocio del gaming, de los videojuegos. Vamos a ver qué pasa con eso, porque ojo, porque es un sector ese bastante complejo para ir metiéndose a nivel negocios, obviamente, pero bueno, Netflix con ese desafío también, lo cual lo fue comentando. Y yendo a la parte técnica de estos otros activos, primero el Lockheed Martin, ¿sí?, que recién lo acabamos de ver con resultados un poco más flojos. Resultados que, claro, acá sí se ven reflejados un poco en el gráfico y con un poco más de complicación, al menos quizá para traernos alguna corrección en el corto y el medio plazo. De largo plazo es un activo muy alcista. Si volvemos un poco a gráfico semanal para quien recién esté empezando, acuérdense, gráfico semanal siempre para ver la perspectiva de fondo del activo. Así que activo sin dudas, si no hay discusión de que es un activo alcista de largo plazo. Ahora bien, ¿qué está pasando de corto o medio plazo? Bueno, activo con complicaciones, balances que, repito, planos, ¿sí?, que se esperaban un poco mejor de lo que realmente fueron, y acá la clave está en no perder niveles FIBO de todo el último impulso, el gran impulso alcista que tuvimos
desde marzo del 2020 hasta máximos, que pasan por los 358, mínimos crecientes, 373, 381, mínimo también de septiembre del año 2022, y sobre todo en el gap alcista que nos había dejado en la zona de los $400 aproximadamente, cuando parecía que lo peor había pasado en ese momento, pero otra vez vuelta a dejar incluso una divergencia por indicadores a nivel técnico, en la cual habrá que ver si la cumple, si con retroceso hacia al menos la zona de primer nivel FIBO, en los 415. La clave, repito, está en no quebrar ninguno de estos mínimos crecientes de años anteriores y sobre todo niveles FIBO de todo el impulso, el gran tramo alcista que tuvimos de un activo que lo hizo espectacular, que en su momento nos dejaba algún hombro, cabeza, hombro invertido, que lo cumplía a nivel técnico de una manera espectacular, y después de máximos, estas últimas correcciones, que repito, habrá que ver si mantenemos mínimos crecientes para seguir, ¿sí? Que eso recién empezaríamos a poder observar en caso de que la media vuelva a ser soporte. Ahora la media empieza a ser resistencia, $447, y máximo decreciente anterior en los 466,64 centavos, doble zona que tendría que empezar a quebrar sin perder el gap alcista, y repito, mínimos crecientes junto con niveles FIBO 61.8 para Lockheed Martin, que va purgando todos los principales indicadores, estocástico y RSI sobre todo, entrando ya en la zona de sobreventa. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto, pero a menos de corto plazo sufriendo, y creo que al menos los principales indicadores está claro que más allá de su purga, perdiendo la media, y tendremos que ver a ver si es capaz de aguantar algunos niveles importantes, ¿sí? Como particularmente el 61.8 que compartimos en pantalla. Y seguimos con Procter & Gamble casi llegando al final de nuestro recorrido. Nos falta, bueno, varios igual activos para poder compartir entre ustedes. Procter & Gamble, activazo de largo plazo, muy alcista, ¿sí? Repito, de largo plazo en gráfico a nivel semanal. ¿Qué pasa en el corto medio plazo? Interesante lo que nos puede llegar a traer a nivel técnico en caso de que active una figura que, bueno, lo compartimos, ¿sí? Acá puede haber un timing técnico interesante en un activo de un sector muy defensivo como es Procter & Gamble, y sobre todo porque ya tuvimos del último gran tramo alcista del 2020, de marzo del 2020 hacia máximos, corrección a niveles FIBO casi al mínimo de febrero del año 2021, que también fue ahí una zona importantísima donde el precio respetó en los 121,45, repito, nivel FIBO 61.8 de largo plazo de este activo, que ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, consolidando sobre la media, ¿sí? Sin tomar una dirección clara, pero atención, porque en caso de quebrar máximos entre mínimos, tendríamos un rango, un doble suelo, que podría activar Procter & Gamble con un objetivo interesante, un objetivo que en caso del quiebre de la zona de máximos entre mínimos, estamos hablando de $358,48, nos podría llevar hacia los 175,10 centavos, $165,10, rompiendo máximos de toda su historia y, bueno, con un objetivo interesante, que es verdad, todavía no lo tiene activado, recién lo activaría en caso de quiebre de máximos entre mínimos, y siempre y cuando, bueno, también tengamos varias cuestiones, así que ya fíjense que el gráfico nos va dejando pautas interesantísimas para ir siguiendo, sobre todo el no cierre de este gap alcista, así que también lo tenemos con un claro soporte en el precio en los $148, mínimos crecientes, y sobre todo la zona de suelo en los 141,77, que, bueno, repito, habrá que ver si es capaz de mantener Procter & Gamble, activar el doble suelo o el rango, y de ahí tener un timing técnico que es verdad, está cerquita de máximos, pero con el objetivo ya bastante más claro, bastante más marcado, y de un activo que está en un sector defensivo y sobre todo que, bueno, acercándose a máximos tenemos objetivo con, bueno, casi, no digo 1, sino 2 años quizá perdidos en rango, este activo que nos puede llegar a dar un sector incluso también bastante vapuleado, el de consumo defensivo. Así que, dicho esto, indicadores que no están todos extremadamente, ¿sí?, en sobrecompra, el estocástico sobre todo que ahora da compra, pero tiene un poquito más de espacio, el RSI también ahí cerquita, y un MACD compra por arriba de 0 para Procter & Gamble. Y nos vamos con Netflix, que fue la joyita de la semana. Netflix, con al menos las últimas sesiones, luego de presentar resultados espectaculares. Claro que acá hay un problema, ¿sí? Netflix, que es un activo de corto, medio plazo alcista y de largo plazo también muy alcista, ¿sí? Repito, abrir un gráfico a nivel semanal, ver en qué instrumentos nos estamos metiendo, también de largo plazo es importantísimo. Activo que no quedan dudas, no es discutible, ¿sí? Es un activo alcista de largo plazo. Ahora bien, ¿qué pasa en el corto medio plazo? Después de caídas durísimas, que estarán las caídas que teníamos en el sector entretenimiento, ¿sí?
desde noviembre del año 2021 cayendo muy duro, pero muy fuerte, ¿sí? Casi sin parar, fíjense, después de que quebrábamos la media y que anulábamos un rango de consolidación que tenía activado por análisis técnico en el quiebre de los $467, doble hueco bajista muy duro, ¿sí? En donde nos anticipaba obviamente que se podían venir caídas muy duras, hasta que sí empezamos a tener algún suelo, si alguna señal en mínimos, al menos en mínimos de esos momentos, y desde ahí empezábamos a marcar máximos y mínimos crecientes, doble suelo y quiebre de la media, que la media ahora sí empieza a ser una clara zona de soporte en el precio, junto con algunos, no algún, sino algunos gaps alcistas que va dejando, sobre todo el que nos deja ahora también en presentación de resultados. Fue importante este, ¿por qué? Porque se produce en quiebre de la media, estamos hablando del que pasó en octubre del año pasado, en donde quebrábamos la media, quebrábamos directriz y obviamente teníamos un comportamiento espectacular, manteniendo mínimos crecientes. El problema ahora es que estamos muy cerca de máximos en Netflix, el de los $701, pero mientras mantengamos la media y sobre todo el hueco, los huecos alcistas, el doble hueco alcista que dejó, particularmente el de mínimos de $345, una perspectiva alcista impecable, al menos por el momento, todos los principales indicadores sacando el estocástico en clara zona de sobrecompra, sobre todo el RSI en la zona de 81, pero resultados muy buenos, empresa que se va estructurando y se va reestructurando al menos al menos principalmente en la gran mayoría de sus negocios y que bueno, descontando un poco el gráfico de que se fue acoplando bastante bien después del año 2021 a esas caídas durísimas que, claro, después de estas caídas desde máximos, ¿sí? Hasta esos niveles de mínimos de casi un 76%, fue lo que cayó Netflix. Era difícil pensar que podíamos tener esta recuperación, pero la tuvo y ahora iba Netflix. Así que, repito, mientras no pierda la media ni mínimos crecientes, sobre todo los 3.45, tiene muy buena perspectiva a nivel técnico, repito, por el momento. Y nos vamos con las últimas 4, 5, 6 activos todavía nos quedan. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Maratón, rally de resultados empresariales, como les dije al principio de este video. AT&T sector telecomunicaciones, beneficio por acción 7,58 centavos de dólar, 2% más que el año anterior. Ingresos planos, 18.900 millones de dólares. Resultados que fueron, no digo indiferentes, vamos a ver ahora el gráfico también de AT&T, pero que tampoco fueron espectaculares, sí planos, la verdad que bastante neutros a comparación del año pasado. Abbott, sector de salud, laboratorios, muy buenos resultados los de Abbott Labs, ¿sí? Sector de salud, sector de laboratorios, beneficio por acción 1,19 centavos de dólar, 16% más que el año anterior, que la verdad que por ser este sector está muy bien. Ingresos 10.240 mil millones de dólares, 1,5% más que el año anterior. Buenos resultados y atención a este activo que lo vamos a ver también desde la parte técnica. Tesla, sector de autos eléctricos, malos resultados Tesla. Esta fue la contracara de Netflix esta semana en cuanto a presentación de resultados. Beneficio por acción 0,71 centavos de dólar, 40% menos que el año anterior. Ingresos 25.170 millones de dólares, 3% más que el año anterior. Y acá está un poco la clave de los resultados de Tesla, la parte del leasing, ¿sí? Flojo, el resto haciéndolo bien, pero la parte de entregas, ¿sí? Bastante flojo, más allá de que, claro, vemos una tendencia alcista, pero se esperaba bastante más, no solo de este sector, sino también de lo de Tesla, vehículos producidos también bastante bien en línea, pero cayendo ingresos operativos, cayendo algún costo, también hubo un margen, ¿sí? De crecimiento en cuanto a sus balances, y sobre todo, que es lo que impactó negativamente no solamente a los inversores, sino al sector, que se prevé, al menos Tesla prevé una desaceleración en el futuro en medio de un debilitamiento de demanda y creciente competencia dentro del sector de vehículos eléctricos, desaceleración en entregas de vehículos en este año en comparación, obviamente, con la subida espectacular que tuvimos en entregas de vehículos del año 2023. Equipararlo del 2023 y estar constantemente subiendo es lo que creo que acá le está complicando muchísimo a Tesla, más allá del récord de estos 495.000 vehículos y entrega de 485.000 unidades, ¿sí? Que este crecimiento de vehículos va a ser notablemente más lento este año, ¿sí? Esto es un poco lo que, repito, no gustó al mercado, no gustó un poco a los inversores, después de ganancias, de ingresos y de beneficios más débiles que lo que esperaba también los inversores. Y tampoco, ojo, esto llamó un poco la atención, que la dirección no proporcionó cifras concretas de entregas este año,
¿sí? Con lo que da a pensar que la tendencia actual del mercado en este sector sí apunta a que haya una desaceleración general de las ventas y, bueno, probablemente el precio haya descontado en parte. Vamos a ver qué más puede llegar a descontar sobre Tesla, bueno, en el futuro. Y es verdad que tiene algunas prioridades, como por ejemplo aumentar la producción y entrega de las Cybertrucks, ¿sí? Un montón de cuestiones también que Tesla ya viene prometiendo, con Elon Musk a la cabeza y con márgenes de presión, obviamente por recorte de precios complicado, ¿sí? Es decir, mantener este negocio hace que tenga que, obviamente, más allá del sector, ¿sí? Estar todo el tiempo subiendo o superando expectativas de una manera un poco más clara, más allá de algún competidor chino, BID, ¿sí? And Company, que también surge como un competidor chino, ¿sí? Que también vamos a ver después, habría que prestar atención también a esta empresa. Pero bueno, más allá de eso, Elon Musk a la cabeza. Vamos a ver ahora en la parte técnica cómo venimos antes de pasar a las últimas que tenemos. Sí, muchas presentaciones de resultados para compartir con ustedes, como podrán apreciar. Nos falta un poquito, igual ya estamos casi terminando el video. Pero atención con AT&T, que, bueno, activo que en lo personal no me gusta, activo que sí viene mejorando en el corto plazo, pero hay que aclararlo del corto plazo, ¿sí? Porque, repito, vamos a ver un gráfico a nivel semanal. Y esto es a nivel semanal AT&T, activo que en su momento supo estar a la vanguardia hasta las crisis de las .com, de ahí caídas muy duras, muy fuertes. Desde ese momento no recupera máximos AT&T, desde el año 2000, ¿sí? Pasaron 24 años para que todavía el activo no pueda volver a máximos y todavía a nivel semanal no recupera ni siquiera la zona de la media. Eso a nivel gráfico de largo plazo. De corto medio plazo, ¿qué está pasando? Bueno, la media empieza a ser soporte de cortísimo plazo ahora, muchísimas resistencias por el camino para intentar quebrar, sobre todo la media, infinidad de huecos bajistas, como pueden apreciar, fíjense en el gráfico, que demuestran debilidad en el precio, no demuestran otra cosa, al menos de corto o medio plazo, 23,74 en la zona de los $20 y también en la zona de los 19,61, activo peligroso, sí, de corto o medio plazo, pero que en el cortísimo plazo, empieza a tener una pequeña mejoría, generando máximos y mínimos crecientes, dejando un gap alcista en niveles de los 14,47 centavos de dólar, donde marca un soporte de corto plazo y queriendo generar algún suelo, ¿sí? Que habrá que ver si lo termina activando, dando una pequeña perspectiva alcista de ultra corto plazo, con la media de soporte en 3 ocasiones, y habrá que ver si al menos, si el que quiera seguir este activo, no quebrar la media, que hoy es un soporte importantísimo, 16,28, y el hueco alcista en los 14,47, porque tenderíamos a seguir esa tendencia bajista de fondo en caso de que eso ocurra, y en caso de quiebre y activación del suelo, bueno, ir a quebrar los 19,69, primer hueco bajista de los múltiples que tienen. Entiendo que hay otros activos que tienen el camino, repito, bastante más allanado para poder sumar activos de calidad, activos fuertes, activos que vienen cayendo hace años, así que pueden modificarse, pueden cambiar, fantástico, pero que nos hace tener un timing, también nos hace tener que tener un timing muy correcto y gestionar el riesgo, porque si no, estamos entrando en una tendencia de medio a largo plazo bajista también para AT&T. Y todo lo que tiene que ver con principales indicadores, estocástico en compra, casi en mitad de su indicador, RSI en 59 y un MACD en compra, indicadores que dentro de todo tampoco están extremadamente sobrecomprados, pero bueno, así todo costándole bastante. Y vamos con Abbott Labs, Abbott Laboratories, que también dejó presentación de resultados, y esta me gusta un poquito más, ¿sí? Porque esta es verdad, tuvo correcciones, viene teniendo un 2021 y 2022 durísimos, ¿sí? Desde el 2022, pero 2021 no, 2021 fue bueno, llegando a máximos, pero desde diciembre aproximadamente del 2021, todo el 2022 fue durísimo, aunque ojo, llegando a corregir hacia niveles 61.8 Fibonacci, 92,63, quebramos un poquito esas zonas por debajo, pero no estuvimos ni 2 semanas para luego empezar a marcar máximos y mínimos crecientes. Activo, que repito, ver el largo plazo siempre nos saca al menos de dudas de cómo lo está haciendo el activo. Como vimos recién, AT&T que no para de caer del año 2000. Fíjense lo que está pasando con Abbott. Abbott subiendo de los años 80 de una manera espectacular. Un largo plazo brutalmente alcista, ¿sí? Y con una corrección interesantísima ahora de corto medio plazo, en la cual empezaría a modificarse. Le falta un pasito, al menos desde mi punto de vista, para que este activo se ponga un poquito más interesante, que sería quebrar una clara zona de resistencia que tiene el precio en la actualidad, triple zona de obstáculos, fíjense,
Estamos hablando de niveles de los $116 con 17 centavos, en lo cual el activo fue resistencia en triple oportunidad. La tiene que ir superando y sobre todo no perder la media. Ahora la media empieza a ser un soporte importante en la zona de los 104,92 y particularmente mínimos de diciembre del año pasado, que bueno, nos dejó ahí una clara zona de soporte en los 89,61 mínimos que no tendría que quebrar porque si no también se puede venir un desplome interesante, un poquito más claro de que ya venimos teniendo, pero podría empezar a, después de toda esta tendencia bajista de medio plazo, empezar a mejorar, repito, en caso de quiebre los 116,50, $117 para Abbott Laboratories, que en cuanto a indicadores también está purgándose y podría llegar inclusive un poquito más abajo, pero ya el estocástico en venta hace bastante, el RSI también y el MACD haciendo lo propio, purgando indicadores que, bueno, no vienen tampoco sobreexigidos, más allá de el último rally, siendo la media soporte junto con el mínimo anterior, le falta este quiebre para poder quizá, quien no la tenga en cartera, incorporarse un activo muy fuerte y muy alcista de largo plazo, repito, siempre que la tendencia nos acompañe, si no se quiebren esos niveles de soporte clave que estamos viendo. Y nos vamos con Tesla antes de entrar a las últimas 4. Nos quedan 4 compañías para poder ir a analizar. Una de las que quedan importantísimas, si así ganó perderse, estamos hablando de Visa, un activo espectacular de ese sector. Ese sector es un sector espectacular que en su momento corregía y creo que es uno de los menos hablados, ¿no? Ahora y sigue siendo un monopolio espectacular también lo que pasa con ese sector de tarjetas de crédito, pero fíjense Tesla que, ojo, atención, porque podríamos llegar a tener un deterioro interesante más allá de esta perspectiva negativa, que la perspectiva negativa en sí creo que no es algo 100% malo, ¿sí? Sino que eso se vaya descontando en el gráfico. El gráfico va a estar adelante de las noticias, adelante de los balances o va a intentar descontar todo lo que quizá podamos leer nosotros después en noticias. Tendencia alcista de largo plazo todavía para Tesla, pero ¿qué está pasando ahora en el corto o medio plazo? Bueno, deterioro a nivel técnico, atención a esto para quien tenga en cartera a este activo. ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos pérdida de la zona de la media, pérdida de niveles de mínimos anteriores, puntualmente los $195, directriz bajista, clarísima en el gráfico, de medio plazo y también, bueno, con mínimos decrecientes. Esto no se llama directriz, pero bueno, tenemos mínimos crecientes claros y sobre todo hueco bajista, un hueco bajista, dos huecos bajistas, debilidad en el precio y pérdida en la zona de la media que empieza a volcarse a la baja en $231 con 49 centavos. Esta es la primera zona que tendríamos que ir a intentar superar junto con el gap bajista, 207,81, ir a cerrarlo pronto, porque se podría llegar a venir lo peor por lo siguiente. Tenemos el último impulso alcista de Tesla con, bueno, una zona de soportazo, zonas que no tendríamos que perder en los 177,56 centavos de dólar, que es el 61,8 del último impulso. De perderlo se podrían complicar las cosas, sobre todo por tener la media como resistencia, y en caso de quiebre y cierre de algún gap alcista anterior, también Tesla se podría complicar a nivel técnico. Soportes de ya de largo plazo 102,39. No me gusta la perspectiva técnica, al menos hasta que no recupere la media y sobre todo por el gran gap bajista que dejó con algo de ingreso de volumen negociado, que también de algo nos habla. Nos veníamos manteniendo de una manera espectacular la media, casi en 3 oportunidades, quiebre y presentación de resultados flojos que evidentemente no ayudan ahora el presente de Tesla, así que a prestar atención y a saber dónde tenemos el stop. Eso es importantísimo, ¿sí? Sea de corto, medio plazo, de largo plazo o en la media, ¿sí? No tenemos que improvisar, sino que tenemos que saber en qué momento ejecutar nuestro stop. Precisamente cuando se produce esto, ¿sí? Cuando se produce quizá un cambio significativo, repito, siempre y cuando a nivel técnico no cerremos el gap y no vayamos a quebrar la media como primer síntoma de que empiezan a mejorar las cosas. La parte positiva, todos los principales indicadores recontrapurgados en 6, tenemos el estocástico, así que hoy en 18 el RSI en clara zona de sobreventa, así que habrá que ver si esto en algún momento le puede dar impulso a Tesla, que repito, a nivel técnico se complica bastante. Y dicho esto, vamos a los últimos 4 activos. American Airlines, sector aeroespacial, beneficio por acción de 0,29 centavos de dólar por acción, 75% menos que el año anterior, impresionante la caída en cuanto a beneficios, ingresos 13,1 mil millones de dólares, un 1% menos que el año anterior, flojos resultados. Intel, sector tecnológico, también beneficio por acción de 0,63 centavos de dólar contra pérdidas, ojo, empieza a tener beneficios ahora este año, de 0,16 centavos de pérdidas por acción y ingresos 15.400 millones de dólares, 10% más
que el año anterior. Y Visa, sí, sector de tarjeta de crédito, espectaculares resultados de Visa. Beneficio por acción de 2,39 centavos de dólar, 20% más que el año anterior. Ingresos, 8.600 millones de dólares, 9% más que también el año anterior para Visa. Resultados impecables. Y bueno, esto sí que vale la pena, por eso lo traigo también. Creciendo en cuanto a ingresos en todos sus segmentos, sean tanto, sobre todo en la parte de servicios, ¿sí? Haciéndolo de una manera espectacular. Y, bueno, algunas otras métricas de volumen o de volumen de pago también bastante creciente, ¿sí? Todo de manera constante, en un negocio que, claro, es monopólico junto con Mastercard, pero que no para de crecer. Y ahora vamos a ver a nivel técnico que nos estamos refiriendo, pese a un descanso que tuvimos desde el año 2021 al 2022, haciéndolo espectacular Visa. Y American Express también con buenos resultados, un poquito menos de los de Visa, obviamente. Beneficio por acción de 2,62 centavos de dólar, 27% más que el año anterior. Ingresos, 15.800 millones de dólares, 11% más que el año anterior. Y dicho esto, vamos a analizar las últimas, ¿sí? Primero con American Airlines, que ya les voy indicando que no tiene... no me gusta en lo personal, aunque sí, a nivel técnico de corto plazo, podría llegar a dejar algún tipo de señal, ¿sí? Como para ir siguiéndola, pero venimos de una tendencia muy bajista, una tendencia que todavía no se modifica de largo plazo para American Airlines. Llegó a cotizar 58 dólares con 97 centavos en enero del año 2018 y no para de caer, si estamos cerquita inclusive del mínimo de toda su historia de mayo del año 2020, obviamente pandemia de por medio, 8,20 centavos de dólar su cotización en mínimos, y ahora es verdad que estamos en 15 dólares y estaría empezando a mejorar un poquito. ¿Por qué? Porque dejó un pequeño gap alcista, ¿sí? A cierre o en presentación de balances precisamente con quiebre de la media, algo positivo y sobre todo dejando alguna sucesión de mínimos crecientes, junto con los 10,83 que con la media, ¿sí? En los 13,96 empiezan a darnos algún parámetro de que podrían mejorar las cosas para American Airlines, ¿sí? Tenemos sucesión de mínimos decrecientes, sobre todo los 18,97, que hasta que no lo superen no va mejorando. Quiebra la media, pero un comportamiento bastante rezagado todavía. El de American Airlines, que hasta que no vaya quebrando un máximo decreciente o empieza a tener la media como soporte de una manera un poquito más clara, no me gusta a nivel técnico. Principales indicadores bastante purgados, todavía con espacio hacia zonas de sobrecompra, sobre todo el estocástico, dando compra en 64 y el RSI en 62 para American Airlines, pero repito que no me pareció, al menos tampoco un activo espectacular para incorporarlo mañana, pero a ir siguiéndolo en caso de que vaya mejorando y al menos se ponga con la media como soporte, como lo puede estar haciendo Intel, es verdad. Aunque no gustaron los resultados, ya voy avisando. Y claro, está en un sector muy competitivo. Intel que lo ha hecho muy bien en algunos periodos, sobre todo de los años 80 hasta las .com. No recuperamos máximo de las .com de los 76 dólares. Esto que ya lo hemos analizado en el canal en más de una oportunidad. Pero ¿qué está pasando ahora en el corto medio plazo? Rompimos la media en gráfico semanal. Buen dato ese. Pero en el corto medio plazo, más allá de empezar a tener una reversión alcista interesante, ¿sí? Con un suelo que también nos dejaba Intel en marzo del año pasado, en donde lo activábamos, lo cumplíamos con objetivo y de ahí, fíjense, la media empezaba a ser un clarísimo soporte, directriz alcista que todavía la tenemos en pantalla, la tenemos en gráfico. No me gusta lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente malos resultados, no malos resultados, buenos, pero resultados que evidentemente no convencieron al mercado y dejando un gap bajista en la zona de los 49 dólares con 48 centavos. Gap peligroso porque en caso de perder mínimos anteriores que pasan por 33, podemos quebrar la media, podemos quebrar directriz y sobre todo mínimos crecientes. Particularmente la zona de este suelo, en los 31,41, no tendría que perder Intel, al menos para seguir con esta evolución alcista de corto plazo. Creo que le quedan muchísimas resistencias por el camino. Hacia los 76 dólares, estamos recién en los 43 y toda la sucesión de mínimos decrecientes, todos los gaps bajistas que fue dejando en esos niveles también, pero que bueno, habrá que ver si es capaz de no quebrar esta directriz alcista y seguir obviamente con esta evolución del precio positiva desde ese suelo que marcaba, pero que ahora con resultados evidentemente que no gustaron al mercado con este deterioro. Indicadores purgándose, ¿sí? Muy lejos de las zonas de sobrecompra, particularmente el RSI cerquita de las zonas de sobreventa, pero repito, Intel sin todavía una tendencia clara
y un poquito más peligrosa si pierde la media, siguiendo de corto plazo alcista, pero sí a prestar la atención por lo que pueda llegar a ocurrir en caso de perder la media, sobre todo particularmente para Intel, que repito, está en un sector en la cual se tiene todo el tiempo que evolucionar porque está compitiendo con grandes actores del mercado en su sector. Y vamos con Visa, activo. Inevitablemente, si abrimos un gráfico semanal, pensar que esto no es alcista. Estamos en un activazo, activo que paga dividendos, activo que lo tenemos, es verdad, no desde los años 80, cotizando, sino de los años 2008, pero siendo un monopolio junto a Mastercard y sobre todo habiendo cumplido un triple de suelo y con máximos de toda su historia ahí cerquita. ¿Sí? En la última semana nos marcó en 273. ¿Qué es lo malo de esto? No hay timing técnico. El timing técnico había cuando en algún momento llegábamos a cotizar cerquita de los niveles de los $174, que recuperábamos la media empieza a ser soporte dinámico ahora en el precio, ¿sí? No en una ocasión, dos, sino en 4 ocasiones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Perdón, 5 ocasiones, y ahora en la zona de la media sigue siendo un soporte importantísimo en caso de tener alguna corrección, sí que podríamos llegar a tenerla, fíjense, por esta vela que nos dejó a cierre de día viernes, pero lejos de soportes claves, 242,89, la zona del triple suelo en los 227,80 y un activazo, activo que quien la tenga en cartera se puede tener de una manera clara o quien no la tenga en cartera, yo esperaría al menos una corrección porque estamos en máximos. Repito que a los activos hay que acostumbrarnos a verlos cuando lateralizan, consolidan o después de correcciones fuertes, ¿sí? Con timing técnico poder incorporarlos, no en máximos, ¿sí? Vimos muchos activos que están en máximo en toda su historia, ¿sí? Índices sobre todo, así que a prestar mucha atención con eso porque la corrección en algún momento que llegue puede llegar a ser dura y si no sabemos dónde entramos o dónde están nuestros stop loss, vamos a terminar operando por opiniones, que es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Sino tener un sistema claro, saber dónde están nuestros stops por cada uno de los activos que tengamos en cartera, nos hace obviamente operar con tranquilidad. Todos los principales indicadores sobrecomprados. Acá también quizás nos pueda llegar a traer en algún momento alguna corrección, pero activo hay muy cerca de máximo, sí, en caso de quiebre de ese máximo en subida libre, como lo estuvo esta semana para Visa. Y American Express un poquito más retrasada que Visa, pero con buenos resultados, un sector que la verdad que lo hizo muy, pero muy bien. Activo alcista de largo plazo. Vamos a ver un poquito también su gráfico a nivel semanal. Este sí con un poco más histórico que Visa, año 81, pero tendencia impecable, tendencia alcista, sin ningún tipo de dudas. Y ahora sí, es verdad que nos dejaba, o nos deja, sí, algunos analistas ven un triángulo acá. Triángulo no, puede ser una directriz, sin lugar a dudas, quebrada al alza, ¿sí? Cercano a los $174, y ahora sí en subida libre, ¿sí? Quebramos a cierre de día viernes levemente los 199, casi $200 para marcar 201,43, activo en subida libre, activo con muy buenos resultados empresariales, dejando un gran gap alcista con incremento de volumen negociado y sobre todo sí con soportes claves en la media, ascendente ahora marcando un poco, siguiendo el precio en 166,32, mínimos de octubre del año pasado en 140,91 y la zona de suelo sí que pasa por los 134,57, claras zonas de soportazo de largo plazo, indicadores todavía incluso con un poquito más de espacio para seguir al alza, ¿sí? Sobre todo el MACD dando compra recién ahora, pero el RSI en 78, estocástico sí quizá con un poquito más de espacio, pero activo espectacular, resultados que gustaron y un sector que cada vez lo hace bien, se va superando, más allá de que claro, en American Express, así como pasó con Mastercard, con Visa, tuvimos sí, todo un periodo de lateralización, de corrección fuerte y de zigzagueo sobre la media que, bueno, ahora precisamente ya no lo tenemos y tenemos activo muy, pero muy fuerte al alza. Y dicho esto, cerramos el primer video del año de mercados internacionales. Gracias por haber estado del otro lado. Los dejo con una frase que me encantó, ¿sí? Ustedes pensarán quién es esta persona, así que no es Warren Buffett o no es alguien muy conocido quizá en el mundo de las inversiones, pero fue un gran empresario estadounidense, inversor también, Conrad Hilton, el creador de los hoteles Hilton, que seguramente los conocen, y no está ligada 100% al ámbito de las inversiones, pero sí 100% al ámbito de la actitud que yo creo que tenemos que tener frente a la bolsa, también puntualmente, que el éxito está conectado con la acción, esto nos decía Conrad Hilton, la gente exitosa se mantiene en movimiento, hacen errores, pero nunca se dan por vencido, y eso es importante, hay que aprender de los errores rápido, ¿sí? Y hay que corregirlos para estar en el mercado, no echarle la culpa a nadie, si estamos
aprendiendo en el mercado y siempre mantenernos humildes, aprendiendo y, bueno, con nuestro sistema ir siguiendo, acoplado a lo que está haciendo el mercado, lo que va haciendo el mercado día a día, semana a semana, y obviamente año tras año, como intentamos nosotros al menos también desde este lado compartir con ustedes. Así que, dicho esto, gracias por haber estado del otro lado, que empiece una excelente semana, ¿sí? Y nos vamos hablando y vamos compartiendo también por el grupo de Telegram la próxima semana, ¿sí? Muchas gracias a todos y todas. Chau, chau.